Sí, ya estamos grabando la clase, estamos listos. Amigos, bienvenidos nuevamente en el nombre de Academia de Cristo y quiero abrir con un pequeño comentario yo tengo un rato con Academia de Cristo y lo que me encanta es que ustedes como alumnos y ya más adelante ya como nuestros colegas en la obra del Evangelio, colaboradores, algunos de ustedes, van a notar que entre nosotros los profesores somos de un mismo sentir, es un mismo Evangelio. Hay, obvio que hay diferentes dones, talentos, carácter en el cuerpo de Cristo, pero es un solo mensaje. Una sola doctrina, una sola teología que tenemos aquí y compartimos entre los profesores y pues por eso es lo bueno de, Pastor Abraham me puede decir, Joel me puede cubrirme y tenemos esa confianza entre nosotros y eso es algo muy lindo, esa unidad. No es una unidad superficial, pero es una unidad profunda y, y cristiana, ¿me explico? Una unidad que el mundo no entiende. Y eso deseo también para ustedes, que tengamos esa misma unidad con ustedes. Y por eso también nos ponemos a estudiar la palabra juntos. Bueno, amigos, estamos en el curso El Dios verdadero, de la serie Las enseñanzas de Jesús. Es un curso, como ya vieron, de naturaleza doctrinal, por decir. Estamos viendo diferentes temas, ¿sí? Y pues esta es la penúltima lección, la 7, y pues hoy vamos pues a estar viendo temas como la Santa Iglesia cristiana y, y la elección, la doctrina de la elección, que fuimos elegidos por Dios desde la eternidad. Es muy lindo este tema. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? ¿Sí? Oremos. Querido Espíritu Santo, hoy te damos gracias por tu iglesia. No, en este caso no me refiero a ninguna denominación, no me refiero a ningún templo, sino que me refiero al cuerpo de creyentes en todo el mundo, en todos los tiempos. Y te doy gracias por la forma en que preparas a tu iglesia para buenas obras. Lo haces enviando a personas imperfectas, pero personas ca- que tú has capacitado, Señor Jesucristo, para que ellos a cambio capaciten a otros. Te doy gracias por personas como el pastor Abraham, por los alumnos que están aquí en la clase, que ellos, yo sé que ellos están aquí no solo para obtener información bíblica, sino también para ver cómo pueden ellos también sembrar tu palabra de una manera sana, fiel y que confiamos en ti, Señor. Porque tu Espíritu Santo hace que crezca la semilla en los corazones de los oyentes, según tu voluntad, en tus tiempos, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, amigos, tres objetivos hoy, muy sencillo. Vamos a describir qué es la Santa Iglesia Cristiana, comunión de los santos, porque esas frases son un poco raras. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la Santa Iglesia Cristiana? ¿Qué es la comunión de los santos? Porque sabemos que culturalmente en nuestra generación la palabra santos, por ejemplo, o hasta la palabra y cristiana, esos términos ya van algo cargados y necesitamos ver qué es lo que realmente significan en su esencia. Bien, objetivo 2, explicar el origen de la iglesia cristiana en la elección eterna de Dios, como dice allí. Y objetivo 3, reconocer la importancia de congregarnos en una iglesia visible y no en cualquier, sino una iglesia que nos enseñe bien la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, em, sí.
sí les ha contado sin duda el pastor Abraham que la organización de este curso va a base del credo apostólico, por decir. Eh, no se asusten, el credo apostólico es algo que utilizan muchas denominaciones cristianas y creen muchas denominaciones cristianas en esta. Esto no es algo católico, esto es algo que muchos cristianos tenemos en común. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Jesucristo y su Hijo y creemos en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en esta última parte aquí dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida perdurable. Bueno, vamos a enfocarnos más en esas frases, la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos el día de hoy, ¿sí? Ok. Bueno, pregunta para abrir. Yo creo que esto sí se cubrió en el video un poco con el profesor Lucas Belki. Nos está narrando los videos, nos está guiando en los videos. Según lo que escuchamos en el video, ¿quiénes son la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos? ¿A qué se refieren esos dos términos? Ah, ahora les toca a ustedes. Vamos a ver, a tener un pequeño diálogo, una pausa para saludar a Fabio Bonilla, buen día, Jason Armando, ¿qué tal amigo? José Ernesto, ¿cómo le va? Laura, buen día. Y Santiago Parra, buenos días a todos. Anabel Sevilla, tampoco no le había saludado. Muy bien, si usted quiere participar, no sé cómo lo maneja el pastor Abraham, pero pues lo mejor es levantar la mano en el Zoom o de alguna forma hacerme saber que de manera ordenada no interrumpir a los demás, pero hacerme saber que quiere participar. ¿Quiénes son la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos? Carlos Gamboa quiere la palabra. Adelante, señor. Buen día Buenos días, nuevamente. buenos días, hermanos. La iglesia cristiana somos todos los creyentes por fe en Cristo, de todos los tiempos, desde la tiempos a estos tiempos, como más adelante, en todos los diferentes lugares del mundo. Somos la iglesia cristiana, tanto los que están allá en el cielo como los que estamos acá. Se nos llaman santos, no por nosotros, porque nosotros no podemos, es por la santidad, por lo que hizo Jesucristo en su obra redentora en la cruz del Calvario, que pagó por nuestros pecados y con su vida perfecta y también con su resurrección nos ha dado vida eterna. Es por la santidad de Cristo y también por la ayuda tanto de la palabra como dice Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad y con la dependencia del Espíritu Santo, que cada día nos ayuda a santificarnos, a santificarnos. Gracias, pastor. Oh, no, gracias a usted. Muy bien dicho. Me gustó mucho en la respuesta de Carlos que no habló él de ninguna denominación, no habló de nuestro comportamiento, porque nuestro comportamiento no es lo que nos haga santos, ¿verdad? No es de que, yo obedecí tal cosa para alcanzar la santidad. No, aquí estamos hablando de por la fe, la santidad de Jesucristo es mía y es tuya y es de la iglesia. La santidad de Cristo cubre su iglesia, todos los creyentes. O sea, no estamos hablando de esa es la... No, no hay iglesia perfectas en esta vida, ¿verdad? No hay denominación perfecta, no. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más desea participar?
¿ok? Bueno, perdón, Ángel, Ángel, adelante, señor Ángel, bien puede. Señor Ahora Ángel, me no, ahora sí, señor Ángel. escucha. Sí. Claro, ¿verdad? Amén, amén. Referente a lo que se está poniendo, aleluya, en Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 y 8, nos enseña que todos los que han sido llamados y redimidos por Cristo forman parte de la Santa Iglesia Cristiana y disfrutan de la comunión de los santos, siendo parte de un plan divino que se extiende desde antes de la fundación del mundo. Mm, Amén. ujú. Muchas gracias, Ángel. Sí, una respuesta muy clara y precisa y fue al grano. Muchas gracias. Excelente, excelente respuesta, señor. Y bien citado el verso. Aquí hay otro que concuerda con lo dicho por el compañero Ángel. Ahí tenemos, aquí en este verso tenemos los dos usos de la palabra iglesia en un solo verso, porque eh, una iglesia sí puede referirse a una congregación, ¿verdad? La palabra iglesia puede referirse bueno, en castellano a veces decimos, voy a limpiar la iglesia. Pues eso me refiero al edificio, ¿verdad? O al lugar de congregarse. O sea, puede ser una congregación, puede ser un templo físico, pero también algo interesante es que la Biblia también habla de la iglesia como todos los creyentes en todo lugar. ¿Me explico? O sea, estamos usando la misma palabra, pero tiene diferentes usos. A veces diferenciamos em, con la I minúscula para referir a un grupo local de creyentes y la I mayúscula a veces para referirnos a todos los creyentes. Bueno, a veces hacemos eso, a veces no, pero bueno, dice, por ejemplo, en Corintios 1:2, Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, congregación, ¿sí? A los santificados en Cristo Jesús, o sea, ahí explicando que ellos son santos en Cristo, santificados, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y ahí ya está hablando de la iglesia en general, ¿sí? En todos los lugares, ¿sí? Bueno, entonces solo para explicar, la palabra iglesia se puede usar de distintas maneras. En el credo mencionaba la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos. O sea, son todos los creyentes en Jesús todos los tiempos. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, ahí en los versos citados que el profe Abraham nos dejó aquí, Jesucristo en Mateo 18:18 dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús no está hablando de un templo físico, claro, está hablando de nosotros, su pueblo, los creyentes. Y en Efesios 5, Pablo dice que Jesús es casi como es la comparación con el matrimonio, ¿sí? Así como un esposo ama a su esposa, pues es como Cristo amó a la iglesia, se entregó por sí mismo. Perdón, se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Y para hacerla santa, purificándola, o sea, así en adelante va Efesios 5, y es decir, así mismo debe ser un hombre en su matrimonio. Pero el punto es, miren lo que hizo Cristo por su iglesia, ¿verdad? Jesús es el novio de la iglesia. Em, en Colosenses 1 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Ahí estamos usando iglesia como iglesia general,
no es una congregación específica, no es una denominación, no es un templo, es iglesia general. ¿Ok? Cuando hablamos de santos, sí, es esa idea de apartados para un uso distinto. O sea, no somos iguales a los del mundo, somos apartados. ¿Cómo? Pues lavados en la sangre del Cordero. Llamamos a la iglesia cristiana. Aquí no se refiere ellos son los cristianos. Aquí es simplemente cualquier que confía en Cristo es cristiano, ¿ok? Eso sin tomar en cuenta su denominación, ¿me explico? Comunión. Ahora, aquí hablamos de una unión por la fe, ¿sí? Unión por la fe en Jesucristo. Hay comunión entre los santos porque están unidos en un solo cuerpo por la misma fe en Cristo. Em, este tema también vale, es digno de conversar un poco. Em, se ha dicho que la iglesia se puede distinguir entre la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿A qué se refería a qué se referiría eso de iglesia invisible? O sea, ¿cómo invisible? ¿Por qué invisible? Sí, am, sí, porque a veces se les llama la iglesia invisible. Sí puede aportar, Carlos, si quiere. Adelante. Gracias, pastor. Perdón. Dale. La iglesia invisible, como su nombre lo dice, eh, es la que Dios sabe quién es realmente un creyente por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente no podemos ver los corazones, las intenciones de las personas, de los que están en en las iglesias. Nosotros no lo podemos ver, pero Dios sí conoce quién son los que son verdaderamente suyos, sus hijos. ¿Sí? Él es el que ve los corazones de cada persona, ve las intenciones reales. Entonces, esa es la iglesia invisible que solo Dios ve y conoce que son los suyos. Gracias, pastor. No, gracias a usted, tal cual, porque no podemos ver con nuestros ojos quién tiene fe verdadera y quién no. Solo Dios conoce los corazones, ¿sabe quién, como nos dice el hermano Carlos, que solo Él sabe quiénes realmente son los suyos. Alguien puede ser, em, pertenecer a una congregación, pero puede ser hipócrita, puede tener una doble vida y en realidad no fue creyente. Y no nos corresponde a nosotros. Lo bueno es que nosotros no somos los jueces. Em, Jesucristo es el juez y él determinará quién realmente creyó en él y quién no. Y por eso podemos decir que la iglesia es invisible. Igual, esto aclara que no se trata de tu membresía física, o sea, en una congregación en este mundo, ¿me explico? Va un chiste, una broma de que, y esto se puede aplicar a cualquier denominación. Ahí está, y no es muy bíblico el chiste, pero escúchenlo, creo que tiene una lección. El, Ahí está Pedro y está dando, un señor llega al cielo y Pedro le está dando un recorrido
y hay un cuarto y ahí están como apartados de los demás y hay unos donde están los demás y el señor que recién llegó dice, ¿y ellos quiénes son? Ah, y Pedro dice, ah, ellos creen que son, que solo su iglesia va a llegar al cielo, así que están apartados. O sea, es muy mal el chiste porque sabemos que en el cielo ya no va a ser así, ya no va a haber divisiones, ya no va a haber separación de denominaciones y todo. Y hay una buena razón para esas divisiones. ¿Ok? Porque yo sé que está el corriente ecuménico que, ah, todos juntos, no importa tu doctrina. No, eso tampoco es bíblico, porque sí importa la doctrina, sí importa la enseñanza de Jesucristo. Em, entonces, las diferencias existen por algo y por una razón válida. Pero en el cielo, amigos, no, ya no va a haber esas diferencias porque todos vamos a estar unidos en Cristo, todas nuestras imperfecciones, todos mis malentendidos en cuanto a las escrituras, Jesús ya me va a aclarar todo en el cielo, ¿verdad? Ahora conocemos en parte, en la gloria vamos a conocer de pleno, ¿verdad? Todo vamos a entender. Entonces, bueno, eso fue solo un comentario mío. Em, pero el punto es que Dios sabe. En el día del juicio, en el último día, todo se hará público. Si yo fallezco el día de hoy, si hoy me toca, ustedes no saben qué le pasa a mi alma, ¿verdad? Pueden evaluar y creer que, ah, bueno, vimos a tal vez los que me conocen, yo espero que van a decir, ah, él está con Jesús porque vimos los frutos de su fe. Por los frutos los conocerán, ¿verdad? Podemos tener una idea, quienes creen y quienes no, por los frutos que vemos en su vida. Podemos tener una idea, sí, pero sabemos perfectamente quiénes que va a haber sorpresas en el último día, ¿verdad? Cuando todo es público. Tal vez vamos a decir, wow, esa persona sí llegó. Y tal vez va a haber otros que, uff, no, creíamos que era un super pastor, super no sé qué, y no, ni siquiera creía en Jesús como su Salvador. O sea, va a haber sorpresas en el último día. Por eso, a eso nos referimos con la iglesia invisible. Y porque el juicio ahora, al momento de morir, es privado en el sentido de que los que estamos en la tierra no sabemos todavía, ¿cierto? Bueno, Ángel ha esperado con paciencia, le damos la palabra. Amén, amén. La expresión iglesia invisible, la expresión de la iglesia invisible, se utiliza en la teología cristiana para referirse a la totalidad de los creyentes en Cristo a lo largo de la historia. Aleluya. Eh, lo que no siempre son visibles o reconocibles en el contexto de la iglesia local o institucional. En el contexto de Efesios 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 3 al 8, podemos entender por qué se hace esta distinción. Aleluya, amén. Bien, bien, gracias, Ángel. Y usted hizo mención de Efesios 1, 3 a 8. Amigos, ¿tienen a mano sus Biblias? Pueden abrir sus Biblias a Efesios. Es la lectura cortita, la lectura que les encargó el pastor Abraham. No Sí, sé, no sé si suelen usar Reina Valera 60 u otra versión. Bueno, da igual. Si quieren, abro la 60 nada más porque creo que es la más común. Em, Voy a compartir aquí en la pantalla también por si alguien no tiene en mano una Biblia. Por cierto. Bien, ok. Efesios 1, 3 a 8. Ok, necesitamos una lectura. Escuchamos de alguien que no ha participado todavía. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Ah, sí, Anabel también. Estoy viendo sus aportes en el chat. Muy
Muy buenos aportes, amigos. Pueden ver ahí en el chat. Anabel dice que la iglesia invisible es la verdadera iglesia que solo Dios puede ver. No es invisible para Dios, Él todo lo ve, pero para nosotros es invisible. ¿Quién quiere leer? Pueden levantar la mano, amigos. Están un poco dormidos hoy. Entro yo, ¿vale? Como veo que no hay, yo mismo me... No, perdón, Arturo. Arturo está aquí con nosotros, listo. Y yo sé que es muy temprano en Guatemala todavía, ¿verdad? No sé, es buena hora. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos, a quien tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Hasta ahí, hasta ahí. Muchas gracias, Arturo. Bien, amigos, así que la pregunta que queremos considerar aquí para el segundo objetivo, hablando de la elección eterna de Dios, es ¿dónde tuvo su origen la Santa Iglesia, el cuerpo invisible de Cristo? O sea, hab- a- cuando se trata de una congregación física, podemos decir que, tal vez tal grupo, tal pastor, tal persona fundó esta iglesia en tal año. Cuando hablamos de la Santa Iglesia Cristiana, todos los creyentes de todos los tiempos, ¿cómo se fundó la iglesia cristiana? Eso fue la iglesia primitiva, ¿no? Sí, Que bueno, fue, claro, claro, eso sí. O sea, en el libro de Hechos podemos ver sus principios, sí. Pero yo creo que Efesios aquí nos pone a pensar en algo un poquito más antes. O sea, mucho más antes. Carlos, ¿me puede? Sí, por lo que vemos acá en la palabra en Efesios 3, la iglesia cristiana fue escogida desde antes de la fundación del mundo por Dios el Padre que nos escogió. Antes, dice en verso 4, según nos escogió en él, en Cristo, por su gracia, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, fue la gracia de Dios que escogió su pueblo antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en la mente, en el corazón de Dios por sus misericordias. Gracias, pastor. No, gracias a usted. A ver, entonces, ¿dónde en mi Biblia viene eso? Pues yo creo que ya, o sea, ¿en qué parte? Yo creo que ya estamos antes de lo que nos dice Carlos, de lo que nos dice más bien Pablo en Efesios, antes de Génesis 1:1. Sí, o Sí, sea, pastor, mucho antes. Arturo, veo que abrió el micrófono, ¿quiere participar? Sí, pienso también en la misma, en el mismo sentido. Yo pienso que antes de la fundación, pues, está diciendo que antes de la fundación del mundo nos escogió, mucho antes de que fundara, cuando ya él fundó al mundo, ya nos había escogido a nosotros. No habíamos aún ni nacido. Nosotros ya 6.000 años después, quizás aproximadamente después de eso, y ya nos había escogido en el puro amor del Señor.
En su puro amor dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos en el versículo 5 del capítulo que leímos. Uf. O sea, intelectualmente se me va a explotar la cabeza, no comprendo cómo puede ser esto, pero en mi corazón, uf, me va a explotar de gozo. ¡Wow! Es, O es sea, algo que aquí no podemos entender. o sea, todo esto Es es un un, plan, o sea, es simplemente la historia del plan maestro de Dios para salvar a Carlos, a Arturo, a Ángel, o sea, eso es lo que es esto. Miren, Dios ya tenía en mente que su palabra, sí, que su salvación nos llegara a nosotros. O sea, ya estaba el plan. Entonces, la así, Biblia es simplemente cómo lo logró, cómo Dios desarrolló su plan para salvar cada y uno de nosotros. O sea, pero ponga su nombre ahí. Sí es lindo ver el nosotros, porque todos incluidos, pero ahora ponga su nombre escogiste. ahí de Dios escogió a Laura, a Mónica, a Roberto, a Santiago antes de la fundación del mundo. Wow, eso pone tu vida en otra perspectiva. Wow, qué grande es el amor de Dios. Y esto lo hizo, como ya se ha dicho, por amor y según el beneplácito de su voluntad. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiso. Porque así lo quiso. Él no te salvó porque vio algo bueno en ti, Él no te salvó porque por tu obediencia o por tu entrega o por tu aceptación ni por tu... No, no, no. Él simplemente planificó tu salvación desde, hace miles de años por su amor, porque Él quiso. Y qué grande es nuestro Dios. Y esta doctrina, amigos, da toda la gloria de Dios y Amén. dejan claro que nada de la salvación es obra del Señor, del humano, del ser humano, perdón. Bueno, bueno, me encanta, me encanta. O sea, ya dejamos en claro quién nos escogió y cuándo, pues nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahí está la palabra predestinó, o sea, determinó nuestro destino antes de tiempo. Predestinaciones. Ya decidió el final de la historia antes de tiempo. Uf, wow. En serio, se me va a explotar la cabeza de todo esto es asombroso y mi corazón wow, quiero que otros sepan de esto. ¿Y cuál fue su motivación? Que ya hablamos, por amor, según el beneplácito de su voluntad. ¿Y para qué? Para que nosotros, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? Alabanza de la gloria de su gracia, para que nosotros en este mundo sirvamos de testimonio de lo bueno que es Dios, de las riquezas de su gracia. La gente tiene que ver en nosotros qué rico es Dios con nosotros. Wow. Ok, ya tenemos sentido en la vida, ya tenemos propósito. ¿Y cuáles son las bendiciones que recibimos en Cristo aquí, según el texto? Toda bendición espiritual. Somos una nueva identidad, ¿sí? Santos, intachables. ¿Y qué hizo Dios? Nos adoptó. Ahí dice, para que fuéramos adoptados como hijos suyos. ¿Por qué tuvimos que ser adoptados? Pues porque nacimos siendo pecadores, enemigos de Dios, nacimos del lado del diablo, nacimos del lado del pecado y la muerte, pero Dios dijo, no, yo quiero, yo lo quiero de mi lado. Entonces Dios nos adoptó y Dios pues, nos hizo aceptos, ¿verdad? Eso es algo que queremos. Uno de nuestros deseos más profundos en esta vida es
bueno, uno de mis temores, yo digo, es sentir rechazo. Aquí Dios nos da todo lo contrario, nos hace aceptos en el amado, que por supuesto es Jesucristo. Tenemos redención, que es redención, sino que te compró algo, te compró alguien, te compró con su sangre, perdonó tus pecados. Bueno, podríamos pasar horas, literalmente horas, analizando cada frase, cada palabra de estos versos. Me voy a quejar con el pastor Abraham que no nos dio más tiempo para esos versos, porque, bueno, hay mucho más material. Pero, bueno, ahí va una pregunta, porque, y que la pregunta es, pues, entonces, Dios enseñó, perdón, Dios eligió a los suyos para la gloria antes de Génesis 1:1. Enseña esta sección que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. Ahí vamos a proponer nuestra respuesta. La respuesta es no, No, porque eso contradice la clara enseñanza bíblica de que Dios que Dios desea la pasa los salvación de a todos, todos ¿ok? ellos. Por ejemplo, en Ezequiel 33, que Pastor Abraham puso como cita ahí es de que Dios jura, Dios hace un juramento por sí mismo, es muy lenguaje muy fuerte. Dice, pues yo, su Señor y Dios, yo juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. Es como Dios enviando a Jonás, ¿verdad? El profeta Jonás, ¿a quiénes? Los más feos, al enemigo, al peor enemigo de Israel y Judá, que era Asiria. ¿Qué hace Dios con Asiria? Manda a su profeta Jonás a predicarles arrepentimiento. Y por eso Jonás no quiso, ¿verdad? No, con ellos no quiero ir porque ellos son los más feos, los más violentos, no quiero, pero Dios sí quiso. Dios quiso hasta la salvación de los peores, de los que, bueno, y así es nuestro Dios, como ven aquí abajo en la diapositiva. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos sean salvos, todos los hombres, o sea, todos los seres humanos que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios. Así que existe una teología cristiana que dice, bueno, entonces Dios también eligió a algunos para la condenación. Y lo que pasa es que suena lógico de, ok, Dios eligió a algunos para la salvación y otros para la condenación, pero ¿saben qué? La Biblia nunca dice eso. Nunca dice la Biblia que Dios eligió a los incrédulos, o sea, en el sentido de que Dios quiso su condenación, no. Todo lo contrario, Dios quiere, hizo su salvación. Por eso Dios envió, de tal manera amó al mundo. No dice Dios solamente amó a los que iban a creer, no, dice Dios amó al mundo. Dios ama enormemente al incrédulo. Dios desea con todo. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quiso reunirte bajo mis alas? Así como, pues ya saben, como la gallina junta sus pollitos. Ese es el corazón de Dios, ¿ok? No pongamos en la boca de Dios palabras, ¿verdad? Eso es re peligroso. Uno bueno, el libro de Apocalipsis promete maldiciones para los que agregan a las sagradas escrituras y Dios nunca dice. Así que esa frase es algo que mejor no vamos a usar, no vamos a decir, ¿ok? Em, que, que Dios eligió a algunos para la condenación, ¿ok? Nosotros no creemos en esa doctrina. Más bien, bueno, así lo puso el pastor Abraham muy claramente. Nosotros creemos en la predestinación. Dios eligió, nos eligió, Dios eligió a su iglesia para la salvación y para la gloria.
pero nosotros no creemos en la doble predestinación. ¿A qué me refiero con la doble predestinación? Es lo que hemos estado hablando. Doble. Cuando dicen eso, doble predestinación, los teólogos hablan de eso, de Dios hizo los dos. Eligió a los suyos para la gloria y a los incrédulos para la condenación. Nosotros diríamos, no, 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 no. No, no, no vamos a decir eso porque la Biblia no dice eso. Eso ya es pasar de la Biblia. Entiendo el punto humanamente a lo que van, pero ya no es bueno, no es buena teología, no estamos en tierra firme si estamos diciendo algo que la Biblia no dice. Así que dejamos fuera ese concepto. Una pausa, a ver qué preguntas o dudas tienen. Venga, venga, puedo entrar, ¿verdad? Sí, sí, adelante, Ángel. ¿Tiene una pregunta al respecto de este punto? Eh, sobre la predestinación, ¿no? Sí, predestinación, doble predestinación. ¿Tiene una pregunta, duda, comentario? Eh, ya pues, como dice, ¿verdad? Aquí, de la predestinación del mundo, aleluya, gloria a Dios, a ver si, la predestinación, aleluya, gloria a Dios, pues por él fue, como he dicho, predestinado, aleluya, gloria a Dios, para que hoy nosotros, por medio de no se dice esa palabra, predestinación, hoy podamos alcanzar la gracia. Aleluya, gloria a Dios. Y tenemos que ver los espíritus, porque no todos los espíritus, porque hay que definir los espíritus, hay que probarlos. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando mencionas al Espíritu Santo te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta, aleluya, gloria a Dios, si son de parte de Dios y no son parte de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y todo lo que se haga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí vamos a ver la pura doctrina, aleluya. Porque en Gálatas 5:6 nos dice un poco de levadura puede enludar toda la masa y provocar un caos en la fe de los aquellos que están, por ejemplo, en una congregación. Por eso hay que tener mucho cuidado, tener los ojos bien abiertos, como dice Pablo también a Timoteo, ¿verdad? Que esté atento en la iglesia a lo que se predica y si ve que hay falsa doctrina, que intervenga y dice, hasta aquí porque lo que es de Dios lo vamos a recibir, lo que no es de Dios lo vamos a desertar. También dice un versículo de Pablo también, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces la predestinación, aleluya, gloria a Dios, es esa gracia que hemos podido alcanzar, aleluya, a poder ser salvos, como dice, ¿verdad? La salvación viene por medio de él, por fe, no por esfuerzos ni por obras. Amén. Gracias, sí, totalmente por la fe. Pertenecemos a la iglesia, ¿verdad? Pertenecemos a la familia de Dios. Bien, en el chat hay un comentario acerca de, dice, por el libre albedrío elegimos el cielo o el infierno. Sí, entiendo, es muy común eso. Esa frase, tal vez sería mejor, tal vez podríamos decirlo un poco mejor diciendo, em, más bien, como Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, para que produzcan frutos, para que vayan y produzcan frutos. O sea, tal vez podríamos mejorar esa frase diciendo, em, Dios en su gran amor nos eligió a nosotros. O sea, no es tanto, por ejemplo, sí, la frase libre albedrío, no lo vemos en la Biblia así de esa forma en cuanto a la salvación, porque más bien lo que vemos en esta doctrina del Espíritu Santo, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que hace es obra en uno la fe. Y, y ahí ya no estamos hablando de que, el hombre elige o no elige. No, estamos hablando de Dios en su gran amor elige enviar su palabra, su Espíritu Santo,
a los suyos. Y gloria a Dios. Así lo ha hecho con usted, conmigo. Y eso ya estamos hablando más en términos bíblicos. Pero sí, la frase que usted comparte es muy, muy común hoy en día en las iglesias. ¿Ok? Excelente. Gracias por compartir su aporte. Y estamos en confianza, amigos. No se preocupen. Sí, estamos aquí para crecer, dialogar con la palabra. ¿Sí? Bien. Em, sí, el último objetivo para hoy, perdón, es, o sea, ya vimos la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos es toda la iglesia, ¿sí? Em, la elección, la doctrina de elección es que Dios en su gran amor nos predestinó, nos eligió para la gloria, para ser de su familia, para que fuéramos adoptados suyos. Bien, ahora el último punto que vamos a ver hoy es ya hablar de iglesias visibles, ¿ok? Hablamos de la iglesia invisible, que es todos los creyentes. Ahora, ¿qué de las iglesias aquí en esta tierra? ¿Sí? O sea, por ejemplo, en tu pueblo hay muchas iglesias, claro que sí. Y aquí ya no estoy hablando de los que creen en Jesús, ahora estoy hablando de iglesias físicas, denominaciones, congregaciones, grupos que se juntan en casas también pueden ser iglesias, o sea, no es de que templo o no o esto. Eh, y eso es muy importante, porque no queremos en Academia Cristo enseñarles a ser isla. ¿Me explico? Una isla está separada no está conectada con la tierra. Igual como creyentes, necesitamos estar conectados con otros creyentes, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hablar un poco de la iglesia visible, ¿ok? Ahí ven como un templo, ¿sí? Hebreos, este verso es muy conocido, ¿sí? Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ahora, Dios aquí nos anima a reunirnos de manera visible, o sea, físicamente o, no, pues hoy en día hasta algunos se juntan virtualmente, o sea, y pues obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no se pueden hacer virtual, ¿verdad? Que se pueden hacer en persona, ¿verdad? Pero es obvio que está bien. Aquí estamos nosotros reunidos virtualmente, pero mejor en persona. Dios quiere que nos reunamos como creyentes, personas que confiesan la misma fe públicamente. ¿Ok? Bueno, aquí estamos ya entrando en el tema de la iglesia visible. ¿Qué es una iglesia visible? Un grupo de creyentes reunidos alrededor del evangelio, en la palabra, bautizando, celebrando la cena. A eso le llamamos en Academia de Cristo los sacramentos, bautismo, la cena. Eh, pero reconocemos, amigos, que puede haber personas que visitan la congregación, que hasta pertenecen a la congregación, a veces hasta pueden ser líderes en la congregación, pero resulta que son hipócritas. Y nosotros no sabemos, simplemente vemos lo que vemos, ¿verdad? Pero Dios, solo Dios sabe quiénes realmente son los suyos, ¿verdad? Em, el- un ejemplo, parece que los otros discípulos no estaban tan conscientes de lo que estaba pasando con Judas, ¿verdad? Parece que no entendían bien todo el tema hasta después, ¿no? Pero bueno, em, eso fue un ejemplo nomás. Ahora, entonces una iglesia visible es donde se predica el evangelio y ahí están bautizando, celebrando la cena. Va a haber creyentes ahí, porque ahí está el evangelio. Porque, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Obra por medio de la palabra. La fe viene por el oír, ¿ok?
Así es como cómo recibe la gente el don del Espíritu Santo. Pablo dice, perdón, Pedro en el día de Pentecostés dice, arrepiéntese, bautícese cada uno de vosotros y recibirán el Espíritu, recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, obra el Espíritu Santo donde está la palabra, donde están bautizando. O sea, en ese sentido, esos son los instrumentos, las herramientas del Espíritu Santo para obrar fe en uno. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a una pregunta. Sin duda, ¿dónde vive usted? Eh, bueno, si usted está en Latinoamérica, o me imagino que en España también, vivimos rodeados de un montón de iglesias. Hay iglesia en cada esquina, ¿verdad? Sí, hay iglesia, hay de todo, hay católicas, hay pentecostales, hay bautistas, hay cristianas, evangélicas y de todo tipo no sé, metodista, luterana, de no sé qué más. ¿Y cómo quiere Dios que reaccionemos a ellos? Ah, perdón, ahí veo una mano. Jason, ¿quiere participar en este punto? ¿Cómo está, Jason? ¿Cómo Bien, le bien, va, bien, amigo? profe Joel, bien, bien, gracias Gusto a Dios. Buenos verlo. días a mis hermanos, buenos días. Bueno, debemos de tener en cuenta una cosa. La verdadera iglesia, ¿ahí me escuchan bien? La verdadera iglesia es cristiana, ¿sí? Y dentro de la iglesia cristiana hay congregaciones. Como yo he dicho en todos los cursos, yo creo que el profe me ha escuchado. eh, si yo soy católico, y viene un testigo de Jehová o un evangélico a decirme a mí, así sea por error, así sea que se equivoque, si viene a mí a decirme, vengo a hablarle en el nombre de Jesucristo, vengo a hablarle la palabra de Dios, la respuesta mía es bienvenido sea. ¿Sí? Porque es que tenemos que entender una cosa, que dentro de la iglesia cristiana, Jesucristo dijo, sobre esta piedra fundo mi iglesia. Hay un pasaje bíblico que dice que las cosas fueron hechas por Él y para Él. O sea, quiere decirte que nosotros desde nacimiento, desde la creación del mundo y todo lo que creó Dios, es cristiano. Pero hay una pelea en el cristianismo, ¿sí? Que se tira el catolicismo con el evangélico, el testigo de Jehová con el evangélico, que dicen una cosa con otra, esto y lo otro, pero se olvidan de una cosa. Nosotros aquí dentro de la iglesia de Cristo y congregaciones nos decimos unos a otros, son falsas. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde quedan esos falsos profetas como los brujos? Yo no los logro mencionar por ninguna parte. Esas sí son falsas doctrinas, porque si el hermano Ángel me dice, Jason, tú eres católico, ¿cómo ves tú la situación de los santos y de la Virgen María? Pues yo le voy a contestar con una prudencia, con una calma, sin odio. O sea, por ejemplo, lo que usted está haciendo ahorita en estos momentos, darnos la instrucción, darnos la clase con amor, porque usted lo está haciendo todo en amor. Lo está haciendo también por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero a mí sí me gustaría que todos estuvieran en cuenta de que el catolicismo, los evangélicos, testigos de Jehová, todos hablan de un mismo Dios. Pues prácticamente, profe, yo creo que usted me ha escuchado en varias clases diciendo lo mismo. Pues obviamente dice la pregunta, ¿cómo quiere Dios que reaccionemos a ellos? Hombre, con prudencia, con amor, recibamos a ese amigo que viene predicando la palabra por las calles, aquellas personas que van a las cárceles a predicar, aquellas personas, por ejemplo, yo he visto, qué pena que me extienda un poquito más, profe Joel, yo he visto a Tranquilo. pastores y los felicito y un abrazo desde la distancia, que han convertido a los indigentes. Ven a una persona indigente por ahí, toda sucia, y lo cogen, lo bañan, lo presentan y esa persona queda, mejor dicho, impactada.
que obviamente lo que está haciendo ese pastor es salvarlo del camino donde iba para meterlo a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que prácticamente nosotros tenemos. Por eso es que yo elegí escuchar la palabra y aprender más. Tanto en el, mire, yo en estos momentos estoy estudiando teología con la Iglesia Católica Anglicana. Prácticamente, ojalá algún día Dios me escuche, que conviertan la Academia de Cristo en una universidad. Y estoy en un seminario que Dios quiera más adelante también lo convierta en universidad o en un seminario que siga haciendo. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere a los servidores así, quiere a sus pastores de ovejas, los quiere ya, ya. ¿Por qué? Porque el diablo está en todas partes. Muchas gracias, profe, muy amable. Gracias, Jason. Gracias por su aporte. Siempre un gusto compartir con usted. Bien, amigos. Ángel quiere hablar al respecto. Amén, 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 amén. Reconocemos que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, es el ángulo principal, es el fundamento principal. Aleluya, gloria a Dios. Decía algo nuestro hermano sobre las nominaciones. Vale, somos todos de Cristo, aleluya, pero no compartimos la misma doctrina. No compartimos la misma doctrina. Por ejemplo, los testigos de Jehová no reconocen al Espíritu Santo, no reconocen a Jesucristo. Entonces, para mí eso es una falsa doctrina. Para mí eso es una falsa doctrina. Aleluya, porque Corintios 1 dice, sois templo y morada del Espíritu Santo. Somos parte del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, aleluya, no creen eso. Pero vamos, no, yo respeto cada religión. Yo soy evangelista, aleluya, gloria a Dios. Respeto a mi hermano Cansado, que es católico, que Dios lo bendiga mucho, aleluya, gloria a Dios. Pero lo principal, aleluya, gloria a Dios, es que en hechos es donde se ya pues empieza a inaugurar la iglesia. Y aquí en Hebreos, como nos ha puesto nuestro hermano Joel, nos habla de la iglesia, de la congregación, un llamado claro y la importancia de la comunidad en la vida cristiana nos recuerda que no debemos descuidar la congregación específicamente en tiempos de dificultad y persecución. La exhortación mutua es apoyo a la fe. Son esenciales para mantenernos firmes en nuestra relación con Dios, en nuestra esperanza, en el regreso de Cristo, en el regreso de Cristo, muy bien, en un mundo que a menudo promueve individualismo. Aleluya, gloria a Dios. En este pasaje nos invita a valorar y a participar activamente de la vida de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, la iglesia, somos todos y cada uno de los que estamos aquí. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros somos la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Jesús dice, Marcos 15, 16 o 16, 15 dice, ir y predicar a toda criatura. El ir es imperativo. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba a Jesucristo. El cristiano, la primera palabra que se menciona cristiano, porque cristiano es un símbolo de vergüenza, de desánimo, fue en Antioquía, ¿verdad? En Antioquía. Cristiano, a él se le puso un nombre, porque antes eran los del camino, ¿verdad? Y se le puso ya un nombre Sí, a los sí. creyentes del Señor Jesucristo. Se Ajá, les sí. puso un nombre, el cristiano. Nosotros no somos cristianos. Ellos pasaron momentos muy difíciles, ¿verdad? Pasaron momentos desagradables, pero ahí estuvieron. Pagaron, hicieron los mártires, ¿verdad? De los cristianos, Ujú, como ujú. los apóstoles, ¿verdad? Pablo, todos aquellos, pagaron un precio muy alto para que hoy nosotros podamos, de lo que a través del Espíritu Santo, porque en Timoteo 3:16, aleluya, nos habla ahí que la palabra es inspirada por Dios
por Sí, medio sí. de los personajes que hay en la Biblia y podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado por medio de los apóstoles, aleluya, y tener en cuenta la doctrina. Hay que tener en cuenta con la doctrina y, como he dicho antes, los ojos abiertos y probar a los espíritus. Sí. Amén. Sí, a eso vamos. Gracias, Ángel. Gracias, Jason. Miren, hemos escuchado varias cosas que sí podemos decir que están, digamos, seamos sinceros, hay ciertas doctrinas y teologías y iglesias que están hasta fuera del cristianismo. Ya ni están creyendo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso ya es otra cosa. Ahora, dentro del cristianismo hay muchas denominaciones que comparten en común algunas cosas. Por ejemplo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, creen en el Dios Trino, por ejemplo. Es una forma de decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Ok, eso compartimos en común de muchas denominaciones. Pero saben que, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, y no, en realidad no creen en eso. Ellos creen en otra cosa. Hay otras iglesias. Han escuchado de la Iglesia Universal, que tengo entendido que tiene sus orígenes en Brasil, pero ya está en todos lados. Tal vez ustedes en sus ciudades tienen Iglesia Universal. Eso no es cristiana. O sea, ellos no creen como nosotros en Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Hablan de eso, pero en realidad, si uno estudia su doctrina, no es cristiana. Les estoy dando un ejemplo, pero ahora la pregunta es, ok, ¿dónde me quiero ubicar dentro de, obvio que quiero estar, en qué iglesia visible me quiero estar? Uno cristiana, sí, pero dentro del cristianismo, ¿qué hago cómo se sabe? Pues Juan, perdón, una preguntita, creo que, y disculpe, la compañera que entró con un iPhone, creo que levantó la mano. ¿Es Mónica o me equivoco de su nombre? Mónica, ¿quería aportar? Doménica. Doménica. Ah, qué pena, qué pena. ¿Quiere participar usted? Una disculpa por equivocarme. Todavía. Sí, sí, pastor. Yo Adelante. quería decir algo. Es verdad que vivimos en un mundo en el que hay muchas iglesias a nuestro alrededor, pero como usted bien decía, tenemos que tener un discernimiento espiritual de lo que se enseña en esas iglesias. Por ejemplo, cuando ya nosotros hablamos de en este caso, los testigos de Jehová, ya no estamos hablando de una iglesia relacional en asuntos del cristianismo, porque esa ya se podría considerar como una secta, diría yo, porque no hay el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo como deidad, igual para el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de iglesias y denominaciones dentro de la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Cristiana evangélica, nosotros podemos también ver que a veces, aún en las denominaciones que existen, se puede no estar enseñando correctamente y no ser fieles a la enseñanza. Yo creo que para nosotros poder saber en qué lugar tenemos que estar, ¿verdad? Tenemos que en primer lugar buscar una iglesia que sea fiel a la palabra de Dios. No hay negocio en esa parte, ¿no? Si una iglesia nos dice, sí, creemos en el Padre, el Hijo, en la Trinidad, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vemos que no es así, nosotros tenemos que ver que esa iglesia no es una iglesia correcta, no es una iglesia de sana doctrina. Tenemos que tener para eso, pues bueno, un discernimiento espiritual. Debemos de estar unidos en lo esencial, pero hay doctrinas esenciales, ¿verdad? Y hay doctrinas secundarias. Por ejemplo, en denominaciones, hablemos de los presbiterianos y hablemos de los bautistas. Hay hermanos que bautizan niños y hay hermanos que nosotros nos bautizamos como adultos, ¿verdad? El paido bautismo no es practicado en una iglesia bautista. Entonces, eso lo podríamos considerar como una doctrina secundaria.
A diferencia de la divinidad del Señor Jesucristo, de la Trinidad, a diferencia del nacimiento virginal, que son doctrinas esenciales. Entonces, son cosas que sí nosotros las tenemos que discernir para saber si estamos en iglesia correcta o no. Esa era mi participación, pastor. Gracias por su aporte, Doménica, y disculpe por equivocarme al comienzo con su nombre. Gracias, gracias. Un gusto escuchar su aporte. Creo que Roberto quiere participar. Roberto. Sí, hermano, sí. Con respecto a lo que se estuvo hablando, ¿no? Verdaderamente comparto muchas de las cosas. Verdaderamente Dios es único. Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de él, y a través de él y de la mujer que creó para que estuviera con él, no estuviera solo, hoy se generó la humanidad porque le dio autoridad al hombre para que se expandiera sobre el mundo. Nosotros como hombres nos hemos equivocado y hemos hecho las cosas muy mal. De repente Dios nos dio nos da todas las oportunidades habidas y por haber. Somos nosotros a veces los que escogemos mal y nos equivocamos el camino y desechamos lo que Dios nos está regalando. Verdaderamente es así. Con respecto a lo que el hombre, si a veces yo me pregunté también mucho tiempo antes de conocer la verdad, de que si existía Dios y existía el diablo, que Dios también era lo bueno y lo malo, ¿no? Y esa pregunta me la hice muchas veces, ¿no? Porque meditaba, ¿no? En eso. Pero después también medité cuando Dios lo mandó a Moisés y le dijo, ve y endureceré el corazón de Faraón, dice. Pero no es que lo endureció porque Dios era malo o quería mostrar al mundo de su poder, sino que endureció porque Faraón era irritante, era soberbio, era altanero, era altivo, y él se sujetaba a los dioses que él tenía, y él decía, como él tenía poderío y todo eso, entonces, bueno, no quería reconocer las cosas que Dios hacía a través de Moisés. Y por eso se pasó lo que pasó, por eso dice que endureció el corazón. Y así nosotros muchas veces nos endurecemos porque vemos las cosas que analizamos y meditamos y decimos, Dios, ¿por qué pasa esta cosa? Dios, ¿por qué pasa aquello? Y nos endurecemos en contra de Dios. Y nos olvidamos de que Dios nos está dando una oportunidad, un regalo precioso de poder recibir la salvación, la cual no éramos merecedores. No por culpa, sino por la herencia de nuestros pecados, por lo que venimos heredando, porque somos pecadores. Y bueno, verdaderamente es así. Y hoy, como usted decía, ¿no? Con respecto a la iglesia, nosotros tenemos una mala costumbre. Yo creía que la iglesia, cuando era más joven, creía que la iglesia era la estructura física de un local. La iglesia católica, por decirlo como lo que mostró usted hoy en la foto, ¿no? Para mí la iglesia era eso, donde uno se congregaba, esa era la iglesia. Y verdaderamente descubrí que no. Cuando conocí la verdad, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, no la iglesia es el templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde alberga su presencia en nosotros. Y verdaderamente a veces meditamos y analizamos, y analizo lo que escuchaba, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser que estemos meditando en estas cosas? Meditaban la palabra que pusieron ahí en Gálatas 5:9, que un poquito de levadura le da a toda la masa. Y a veces nos equivocamos al expresarnos y nosotros mismos le damos la masa y decimos, vamos a la iglesia. No, si nosotros somos la iglesia. Vamos a un lugar donde Dios dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Por qué tenemos que darle un lugar a un templo, a un lugar en el cual Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra de esto, por más hermoso que sea? Verdaderamente es así, hermano. Yo, perdón si me expreso mal o algo, pero bueno, quería compartir esto porque verdaderamente es así y analizar después qué es lo que hacen las demás denominaciones o la iglesia, no nos corresponde a nosotros, porque Jesús dijo, si no es contra mí desparrama, si no es por mí, contra mí desparrama. Y la Biblia dice que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ya tenemos algo que nosotros buscar y preocuparnos por ayudar a otro a que entienda la verdad, sí, pero nosotros también, como dijo Pablo, no vaya a hacer cosas que yo lleve multitudes de almas a los pies de Cristo y mi alma se pierda en el infierno. No, eso no tenemos que hacer eso.
verdaderamente buscar de que nuestra alma también sea salva y que todos aquellos que tratamos de darle la luz y ser ejemplo, también ellos puedan recibir lo que Dios nos dio a nosotros. Perdón si me extendí, pastor, pero bueno, es lo que quería compartir con ustedes. No, gracias, Roberto. Amigos, yo quiero resaltar alguna cosa dicha por Roberto. Primero hablo de la altivez, la arrogancia, que es nuestra postura natural. O sea, la carne en nosotros, en cuestiones doctrinales, nuestra postura, la postura de mi carne va a ser: yo tengo la razón, mi iglesia tiene la razón y tú estás equivocado. Eso va a ser mi postura natural. Es re difícil humillarnos, escuchar a otros con eso es lo que me gustó mucho del video. El profesor Lucas en el video nos animó a tratar todas estas cuestiones con amor y humildad hacia el prójimo, a escucharlos primero, porque miren, si alguien está viviendo una falsa doctrina en otra iglesia que está muy equivocado, muchas veces ellos lo están viviendo, creyendo, compartiendo. ¿Por qué? Porque alguien les enseñó a ellos, ¿verdad? Alguien les enseñó mal. O sea, a fin y al cabo, somos responsables por nuestras creencias, por nuestra doctrina personal, sí, pero hay que tener comprensión y compasión y entender que, ellos están, su postura que no es bíblica, la tienen porque tal vez alguien les enseñó mal y ahora, en vez de pensar, yo tengo que salir de este argumento pues yo ganando el argumento, por decir, yo tengo la razón. No, es más bien, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo dar testimonio de la verdad? Pero de manera amorosa. Y sí, si se pone como nos habla Roberto, si ya estamos enfrentados con corazones duros, ok, ya eso ya es otra forma de tratar el tema. Vamos a defender la verdad en amor, eh, pero de otra forma, así como lo hizo Jesucristo. Jesucristo hablaba de otra forma con los fariseos, ¿cierto? Porque ellos ya estaban endurecidos en su error, endurecidos en su falsa doctrina, endurecidos en su legalismo. Eso ya vamos a tener otro tono cuando alguien está endurecido, pero no va a ser nuestra primera reacción, es tratar a la gente de manera dura. Ok, amigos, bueno, bien, se ha dicho mucho. Aquí, ahora vamos a la palabra, ¿sí? Para concluir la clase bien. Si me dan unos minutitos más. Amigos, Juan, perdón, el amigo de Jesús, el discípulo a quien Jesús amaba, él dice: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, no todo lo que dice, somos cristianos, no todo lo que ellos dicen y creen viene de Dios. No todas sus doctrinas son buenas. Hay muchos falsos profetas que enseñan errores peligrosos que afectan tu salvación. O sea, mm, pongan a prueba. Dios quiere que vos pongas a prueba toda enseñanza. Dios quiere que pongas a prueba Academia Cristo. Todo lo que estás aprendiendo en Academia Cristo, que verifiques como los de Berea, ¿sí? Si han escuchado de los de Berea en el libro de Hechos, Pablo estaba por Tesalónica y después pasó a una ciudad que se llama Berea y dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaron cuidadosamente las enseñanzas de Pablo, comparándolas con las escrituras. Esto es lo que Dios quiere que hagas. Dios quiere que tengas un corazón noble, que recibas la palabra, sí, pero con mucha atención. Y que todos los días examines cuidadosamente las enseñanzas de de Joel, de Abraham, de cualquier pastor en internet, de tu pastor, si vos asistís a una iglesia, ponga a prueba lo que él está diciendo. Examina por tu propia cuenta
cuidadosamente las enseñanzas de cada iglesia, de cada predica, de cada estudio. ¿Cómo? ¿Cómo pongo a prueba? Ahí dice, comparándolas con las escrituras. Miren, amigos, seamos sinceros. Mucho de lo que estamos escuchando en las iglesias es buena, pero siempre está esa parte que decimos, a ver, eso está bien. Eso está bien lo que me está diciendo en esa parte. Y siempre es esa partecita que no te cuadra y a veces es algo que leíste en la palabra que el Espíritu Santo te muestra. A ver, el pastor en mi iglesia está diciendo esto, pero la Biblia dice aquello. A ver, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? Y por eso te hace la pregunta, porque es importante tener cuidado con la falsa doctrina al buscar una congregación. O sea, obviamente en las cuestiones principales, como nos expresó una hermana de que si una iglesia rechaza que Jesús sea hijo de Dios, pues obviamente, pues eh, te vas rápido, porque eso ni siquiera es iglesia cristiana. Pero ¿qué tal en las cuestiones que algunos dirán, cuestiones secundarias? ¿Qué de los diezmos? ¿Qué del bautismo de todos? ¿Qué de los... eh, miren lo que dice Pablo a los Gálatas. Él dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo no soy panadero, lo he intentado unas veces, pero lo que sí sé es que cuando se le pone levadura, no se pone mucho, ¿verdad? Se pone poquito, una pizca, muy poco, a veces vienen sobrecitos en cantidades pequeñitas la levadura. Y si vos le pones la levadura y la estás trabajando ahí en la masa y ahí la dejas, ¿saben lo que pasa? Esa levadura ya está activando toda la masa. Ahora, lo que Dios nuestro Señor aquí nos llama a hacer es tener cuidado, diciendo, bueno, está bien un poco de error, está bien un poco de diferencias eh, entre mi iglesia y lo que dice la Biblia. Tengan cuidado, está diciendo Pablo, está diciendo Dios, por amor. Y esto no por arrogancia, no por tener la razón, por amor. Porque lo que no es de la verdad es mentira. Y lo que es mentira, lo que es falsedad, no viene de Dios, no viene de la luz, viene del diablo. Vas a decirles a tus hijos, bueno, pueden ver 98% cosas buenas en sus tabletas, en la tele, y 2% pueden ver cosas del diablo. Claro que no. Entonces, ¿por qué vamos a tolerar eso en nuestra iglesia? Claro que no. No vas a tomar agua y decir, es agua, no, si yo veo aquí en la etiqueta que dice, 99% puro con un 1% veneno. ¿La vas a tomar? Aunque no, un poco de falsa doctrina, aun en cuestiones secundarias, es peligrosa, amigos. Y se tiene que enfrentar, se tiene que hablar, se tiene que sacar a la luz y evaluar a la luz de las escrituras. ¿Ok? No está bien sentarnos como y decir, bueno, un poco de levadura, no pasa nada. A veces tenemos esa actitud. Un poco de error, un poco de falsa doctrina, no pasa nada. Una pequeña dosis de veneno puede tener efectos mortales y para tu alma y para las almas en tu iglesia, en tu comunidad. La falsa doctrina se propaga y puede afectar hasta las doctrinas principales, por decir. Puede socavar la salvación por gracia. Si empezamos a meter un poco de obras, sí, Jesús nos salvó, pero también la obediencia. Sí, Jesús nos salvó, pero también tienen que cumplir con estas condiciones y requisitos. Uf, ya no estamos en cuestiones secundarias, amigos. Estamos robando la gloria a Dios y insertando
las obras otra vez en la salvación. Así que no hay cuestiones secundarias en cierta forma. Sí, teológicamente sí, entiendo esos términos, pero lo que Dios quiere que hagamos cuando encontramos personas que enseñan de manera diferente, lo que Dios quiere que hagamos es, según Mateo 18, esto lo pueden leer en casa, es primero hablar con alguien con paciencia en privado. Ok, ve a hablar con la persona a solas. Si es tu pastor que está hablando algo falso, ve a hablar con él con todo respeto y con mucha humildad y paciencia. Y muéstrale su error con la palabra de Dios. Mira, que pastor que está exigiendo tal cosa, pero la Biblia no lo exige. Hay que hablarlo en privado primero. Y luego, si la persona rechaza tu corrección, dice, hay que llevar 1 o 2 hermanos y hablarlo ya con varios. Ok, y si aún así no se acepta, si estamos, no sé, tratando con un hermano o una hermana en la iglesia que, pues tenemos que ya hablarlo con todos. Pero ¿qué pasa si nosotros somos el único? Uf, qué difícil, ¿verdad? Pero la idea con esto, amigos, no es de que resulte que, miren, que yo tuve la razón. No, hermanos, es amor. Santiago 5 dice que, hermanos, si alguno se ha extraviado de la verdad, y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es la idea. Queremos salvar a la persona que está en error. Queremos que vuelva al buen camino de la verdad y la luz, ¿ok? Pero si alguien con el tiempo, puede ser una persona, un individuo o toda una iglesia, si con el tiempo que no hacen caso, de una y otra vez con mucha paciencia, mucha humildad y respeto, estamos compartiendo, no, miren, pero que la Biblia dice así, ¿qué vamos a hacer? Eh, Normalmente lo que se hace primero, amigos, es te hacen de lado y luego te ignoran. Eso es lo que se hace en muchas iglesias. Si vos alzás la voz por algo que está pasando, que no está bien, te van a poner a un ladito, ya no te van a incluir y te van a ir callando de poco a poco. O simplemente te van a expulsar. Pero en algunos casos te va a corresponder separarte. En Romanos 16, 17, eh, Pablo dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. ¿Okay? Nuevamente lo digo, había personas causando divisiones y tropiezos. ¿Cómo? Estaban enseñando algo en contra del Evangelio, contra de la Biblia. ¿Sí me hago entender? Estaban enseñando mal, estaban enseñando falsa doctrina que causa divisiones, tropiezos. ¿Y qué dice Pablo que hagamos? A fin y al cabo, él dice, apártense de ellos. No dice, quédense ahí, no pasa nada, no importa. No, él dice, apártense. Aléjense. Con el tiempo, si no funciona la corrección, si no va a haber un momento en que tenemos que decir, no, yo tengo que cuidar mi alma, tengo que cuidar mi familia, que ya no podemos seguir tomando veneno. Necesitamos tomar algo sano, el agua pura del Evangelio de Jesucristo. Y entonces, o si usted llega a liderar una comunidad cristiana, no sé, una congregación, un grupito, si alguien sigue causando divisiones con algo y rechaza la verdad, pues Pablo le dijo a Tito en Tito 3:10, deséchalo después de una y otra amonestación. O sea, puede llegar a ese momento y no es lindo, pero es amor para que la persona se dé cuenta de su error. ¿Ok? Entonces,
¿Qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos personas que enseñan la Biblia fielmente? O sea, si encontramos, este grupo, esta iglesia, nos enseñan bien la palabra de Dios y no veo que están enseñando mal, no veo cosas fuera de la Biblia, pues en pocas palabras, comunión, unión, conexión, que nos unamos. Disfrutamos la comunión de hermanos que están unidos en la fe, para que podamos trabajar juntos en la palabra, en el evangelio, alabar juntos, enseñar juntos, compartir en la obra y compartir la Santa Comunión. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. O sea, no solamente de, eléjense, corrijan, sí, pero cuando encontramos algo de, wow, esto es lo que Jesús enseña. ¿Cómo se hacen discípulos? Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Cuando ustedes encuentran un lugar donde te enseñan todo lo que Jesús te ha enseñado, ahí se quedan. Igual si no hay, empiecen algo. Siembren algo nuevo, amigos. Yo sé que eso suena de, bien, yo no, ¿de qué estamos? Eso es lo que hacían en el libro de Hechos. A donde quiera que vayan, sembraban la palabra de Dios y se juntaban con otros creyentes. La iglesia no es un templo. Si Dios nos bendice con templos, gloria a Dios. Un templo es lindo para poder reunirnos ahí, pero si no hay un templo en este momento, pues nos juntamos bajo un árbol, en una casa, donde sea, porque la iglesia es donde hay creyentes con el evangelio y la palabra. Esto es la lección para hoy. Sin duda van a tener muchas preguntas, pero lo bueno es que el profe Abraham va a estar de vuelta el miércoles. Eso te lo dejo a él. Profe Abraham es muy sabio y muy paciente, amigos. Así que si algo no enseñé muy bien y tienen dudas o preguntas, con toda la confianza, pueden hacérmelo saber después y hagamos lo posible por aclararlo, o igual con el profe Abraham. Pueden hablarlo también. Bien, amigos. Preguntas como, ¿qué es la Santa Iglesia Cristiana? O ¿cómo debemos comportarnos con personas, organizaciones que no predican fielmente la palabra de Dios? Esas son preguntas que que van a aparecer en el proyecto final, ¿ok? Voy a poner la tarea en el grupo de WhatsApp. Bueno, perdón, el profe Abraham mejor la va a poner. Entonces, pero sí, creo que van a leer Salmo 103, si no me equivoco, pero bueno, ahí veo. Vemos la tarea en la noche, tal vez lo publica el profe Abraham. Miércoles ya es la última clase para este curso, ¿sí? Vamos a cerrar la clase, pero igual, si alguien se quiere quedar, tiene una pregunta o duda, me quedo un ratito, ¿ok? Bien, oremos, amigos. Señor Dios, te damos gracias por el tiempo que nos diste hoy para estudiar tu palabra, aprender más sobre tu iglesia. Gracias por habernos elegido desde la eternidad y por unirnos a través de tu palabra y tu evangelio. Señor, te pido que nos bendigas con un lugar sano, una familia con la verdad que se junta para alabar tu nombre, para predicar, estudiar y crecer en tu palabra, para compartir la cena y la Santa Comunión, una unión profunda en todas las enseñanzas que nos has dado, Jesucristo. Yo sé que esto lo que estoy pidiendo solo es posible por obra del Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a la verdad. Así que tu palabra habite entre nosotros, que prediquemos, que cantemos, que glorifiquemos tu nombre en cada momento. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, amigos, muchas Amén. gracias, bendiciones. Yo me quedo por si alguien tiene preguntas, pero ya Pastor, están libres para despedirse. Si quieren, si necesitan ir a otras responsabilidades,
otros compromisos, pero igual, yo me quedo, ¿ok? Dios les Pastor, bendiga, Dios les bendiga, Dios les hermanos. bendiga, Nos bendiciones. vemos. Bendiciones, Dios les bendiga. Nos bendiciones a vemos el todos. miércoles. Chao, Pastor, chao, bendiciones, bendiciones. Sí, yo me quedo, amigos. Me permiten un segundo, voy a parar de... si nos Mamá, voy a pueden parar la enviar grabación, perdón.